¿qué tal? Mi nombre es Alma Real y hoy estamos en el Código del Alma y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de milagros y ayuda espiritual. Hay una gran diferencia entre hablar de milagros y hablar de ayuda espiritual. Normalmente cuando tenemos ayuda espiritual podemos manejarlo como que es un milagro y un suceso que puede suceder de algo inesperado. En los dos casos sucede que son casos inesperados y son ayudas espirituales de alguna forma. Pero cuando vemos la parte de milagros, son esos sucesos inesperados que normalmente siempre van a suceder en esta parte de salud, alguna situación que puedas tener una complicación, que a lo mejor estés al borde de la muerte y sucede que ya no estás y que te ayudan y que te sanan. Ese es como un milagro, ¿no? De la nada sucedió y ya estás sano, por decirte algo. Eso es un milagro, por decirlo así. Entonces hay milagros que normalmente suceden cuando son un tipo de enfermedades y la ayuda espiritual lo manejamos de otra forma o se ve de otra forma completamente diferente. En los dos casos, pues sí se puede manejar que son milagros, pero en realidad son una gran diferencia porque una ayuda espiritual es aquel suceso en la cual te ayuda a que ya no te pase algo. Por ejemplo, tienes un accidente y en el accidente no te pasó absolutamente nada. Dicen, es un milagro que no te haya pasado nada. Ahí lo que sucedió fue que tuviste una ayuda espiritual. ¿Eso qué significa? Que tu ángel te protegió, que alguien de la nada espiritual te protegió y ya no sucedió algo porque para empezar tampoco te tocaba, no era el momento de irte, por algo también te detuvieron, que tienes que aprender, por qué tienes que hacerlo, para qué lo tienes que hacer. Y cuando es también en el suceso de un milagro que es algo inesperado, que también, por ejemplo, una enfermedad que dices, ya estaba muy mal, estaba en coma y demás, y dices, oye, de la nada está muy bien y ya está como si nada, también qué tienes que aprender, a qué veniste a aprender, qué tienes que enseñar. No todos esos sucesos significa que seas espiritual, ni vidente, ni que hables con ángeles, sino en personal, qué tienes que hacer, qué tengo que enseñar, qué tengo que aprender, cómo le tengo que hacer, cuáles son esos sucesos que en realidad pueden estar ahí y por qué me está pasando y para qué me está pasando. Cuando entendamos esos procesos, el por qué y el para qué, es mucho más fácil que puedas entender el por qué te sucedió. Me acaban de decir, por ejemplo, un ejemplo que me dicen, oye, nos iban a atropellar, pues le digo, ¿qué pasó? Que se iban a pasar el alto, de momento el vehículo que venía no se dio cuenta que dio una vuelta mal y ellos estaban cruzando y una señora enfrente le dice, cuidado, cuidado, muy espantada, dice, te lo juro que nos vimos hacia al límite porque el coche pasó rozando. Entonces ahí es una ayuda espiritual. Cuando sucede que te están protegiendo, que no pase, puede ser en la calle, que ya te estás cruzando, que algo sucede y dices, ay, de la nada, por poquito y pasa esto. Eso es ayuda espiritual, que está cuidando tu ángel, que en realidad te está diciendo, todavía no es el momento, pero sí te tienes que dar cuenta o fijarte lo que está pasando, para que entonces tú te des cuenta de las cosas que están sucediendo. Esas son las ayudas espirituales normalmente, que tú dices, oye, es que de la nada una persona me dijo, y se desapareció. Esa es ayuda espiritual, no es un milagro, es una ayuda espiritual. Los milagros son inesperados, ¿no? Podemos saber, incluso en imágenes también, que dices, oye, hubo una imagen de Jesús, de la Virgen, y es un milagro. También es como esa parte espiritual que se te está presentando, que lo manejamos como un milagro, pero realmente son sucesos inesperados espirituales. Y muchas veces esos milagros los podemos confundir. Incluso hay un libro que se llama Libro de los Milagros, que yo lo llamaría más el libro hacia el aspecto emocional de trabajar esas emociones con el trabajo espiritual. Más no es un milagro, porque realmente es como trabajar esos procesos emocionales que puedes tener, que sí involucran a Jesús y demás, pero sí es como esa ayuda espiritual que necesitas, ¿no? Que estoy bien, que estoy mal, qué emoción puedo tener, por qué lo puedo hacer, por qué no. Y eso hace que, bueno, pues de alguna forma lo espiritual, o en muchas situaciones espiritualmente hablando, los ángeles y demás, se puedan manejar de milagros, pero en realidad son ayudas espirituales que siempre vas a tener y que siempre están al latente contigo, siempre están ahí. Tu ángel va a estar ahí sobre ti porque es el encargado que te cuide, te protege, el que te ayuda, el que te guía, el que te... Ahora sí que te regaña, te da, te puede orientar, no orientar, se puede enojar, no enojar, porque para eso está tu ángel, ¿no? Cuando son sucesos que dices, híjole, de verdad, de milagro no pasó esto. Sí, porque te detuvieron espiritualmente, pero los milagros normalmente suceden de eso inesperado, que dices, ya de plano, ya no hay ni forma ni modo, y ya sales muy bien, entonces sí es un milagro. Pero si no,
y son ayudas espirituales, y normalmente pues siempre les digo que se puede confundir estos dos aspectos. Normalmente siempre vamos a tener más ayuda espiritual. Que una vez me dice, oye, fíjate que vi un milagro. Le digo, ¿qué pasó? Pues fue un accidente, una persona de la nada vino y ayudó. Le dije, esa es ayuda espiritual, no es un milagro, es una ayuda espiritual, que a lo mejor fue un ángel, un ser de luz, una persona, incluso un muerto, que te pudo venir a ayudar en ese momento y que tú lo viste como algo inesperado, como un milagro, pero realmente es una ayuda espiritual que te están dando en ese momento, ¿no? En esos sucesos, a veces incluso familiares de muertos, ¿no? Ya que están, tus familiares que pueden estar muertos también te pueden estar ayudando espiritualmente en ese sentido, ¿no? Yo vi, no sé, a alguien desconocido, conocido, que me ayudó, que me protegió, y eso es como esa parte de ayuda espiritual. Puede ser cualquier tipo, puede ser un ángel, les digo, seres de luz, un muerto, o cosas así que puedan suceder, que es esa ayuda espiritual. Pero ya los milagros realmente es cuando realmente suceden más en un proceso del hecho de muerte, que sí algo está muy mal y que ya de la nada saliste sano, saliste bien, no te tocaba en determinado momento, dices muchas veces, bueno, es que vi el túnel o vi muchas en los procesos de muerte, ¿qué es lo que puedes llegar? Pero pues cuando llegas más al límite, no te estás muriendo, simplemente estás diciendo, no es el momento, tienes que trabajar ciertas cosas y te regresan. Entonces es porque tienes que trabajar algunas cuestiones emocionales, a lo mejor familiares, personales, cosas que tienes que todavía que hacer, que trabajar y demás. Y te dicen, te estoy dando la oportunidad para que te des cuenta de lo que está sucediendo y tú puedas trabajar en ello. Entonces es lo que pasa realmente. Muchos por eso ven, vi la muerte y la verdad pues me regresaron. Ya no ves más allá, porque si ya ves más allá significa pues que ya no vas a regresar. Entonces tampoco es que viene la muerte, no necesariamente, sino es ese suceso que no es el momento, tienes que regresar y sales y sanas. Entonces ahí sí es un milagro, porque de la nada que estás muy complicado, estás sano y no tienes ningún problema. O de la salud, que dices, oye, es que de plano estaba súper mal y ya estás sano. Entonces ahí sí es un milagro, pero lo demás es como ayuda espiritual cuando te están protegiendo, te están cuidando de un accidente, una situación, de algo que también te están previniendo, porque muchas veces sucede que nos dan mensajes los ángeles, pero no los entendemos. Los mensajes pueden ser muy comunes y a veces te dan miles de mensajes, puede ser una alerta, puede ser una palabra, alguien te dijo algo, viste algo, sucedió algo, o en salud tuviste algo que dices, oye, como que tienes que checarte en esto. Entonces, a veces sucede también que como seres humanos somos muy dados a, pues después lo hago, ¿no? Después y el después, y entonces no te vas y te checas. Muchas veces tienes como esa alerta de decirte, oye, tienes esto, tienes el otro, ¿no? Y no checas y no vas al doctor. Entonces, pues no te estás preocupando por si estás bien o por si estás mal o qué está sucediendo. Entonces, pues es importante que ustedes vean qué diferencia hay de un milagro a un suceso de ayuda espiritual. Son completamente distintas, no es lo mismo, se parecen, pero son cosas distintas y son cosas diferentes. Normalmente siempre las ayudas espirituales las vas a considerar como milagros, pero realmente es una ayuda que tu ángel te dio en ese momento, o quien tú creas o tú consideras en ese momento fue la ayuda que te pudo dar esa persona o ese ser espiritual en el que creas tú, y en ese momento te puede estar ayudando. También puede ser decirte, bueno, algo te está avisando también, a ver, tienes que observar, tienes que medir, tienes que ver, tienes que ser más ecuánime, enfocarte a lo mejor, tienes que ver por dónde vas, qué caminas, cómo caminas, y muchas veces esos mensajes no los entendemos, no los escuchamos, nos cuesta mucho más trabajo entenderlos. Entonces, muchas veces esas ayudas también son como mensajes de decirte, a ver, te ayudé en esto, tienes que cuidarte en esto, tienes que cuidar el otro, pero mucho sucede que aunque tengas esa ayuda espiritual, sigues yendo al mismo camino. Entonces dice, bueno, ya te ayudé una vez, te ayudé dos veces, ya la tercera pues ya no te voy a ayudar, y entonces puede suceder lo inesperado. Entonces sí es como esa parte, como esa alerta, si lo quieres llamar como ayuda espiritual, es como esa alerta, decirte, a ver, ¿qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal? El milagro es esa parte que te dicen, a ver, ya estás bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿No? Y si no, también te puede ocasionar otra cosa. Entonces, son muchas circunstancias o situaciones que podemos tener, pero sí es importante que podamos entender las dos diferencias, la ayuda espiritual y la ayuda de milagros, que son completamente diferentes. Que les comento, el libro de milagros yo lo veo más como la parte espiritual, la ayuda emocional, que un milagro. La verdad, es más como esa parte de lo que te está ayudando, y entonces pues puedes manejar esa parte. Entonces, pues ustedes deben de diferenciar en la ayuda espiritual y en los milagros. Cuando tengan esa parte de su ayuda espiritual, de su ángel o en que crean, siempre los va a estar cuidando, siempre los va a estar protegiendo, siempre les va a estar avisando, siempre les va a estar dando mensajes. Mi nombre es Alma Real, eso fue Código de Alma, y nos vemos en la otra.
Tenemos una historia extraordinaria para contar. Jaime Maussan y Tercer Milenio, ahora solo por A+. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, maravíllese con las investigaciones de uno de los mejores equipos del mundo en busca de esa otra verdad. Y lo mejor es que están cada vez más cerca. Sorpréndase con cada capítulo, con cada momento de Tercer Milenio. Un programa que le ofrece la otra cara de la realidad. Entérese de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en Tercer Milenio, con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde, por A+, el 7.2 de Televisión Abierta.